Hola, hola. Vale. Primero que nada, gracias Vicky por venir. Es un honor para nosotros que estés aquí. Muchas gracias por el placer. Y chicos, muchas gracias por asistir a la charla. Y nada, os dejo con Vicky Calavia, guionista, directora y productora de documentales y cortometrajes y largometrajes. Y nada, un aplauso para Vicky. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros, con vosotras. Y a mí cuando me escribió Alba, me dijo que hablara de lo que yo quisiera. Entonces, como bien ha dicho vuestro compañero, me dedico a producción audiovisual, pero otra de las cosas que hago antes de hacer producción audiovisual es organizar festivales, exposiciones que tienen que ver con el audiovisual. Entonces elegí el tema del festival que dirijo ahora, de cortometrajes, al que os podéis presentar. Así es que os voy a hablar un poco de lo que es la gestión cultural, que en realidad tiene que ver directamente también con la producción. Al final, producir un documental, un corto, tiene procesos a veces similares a lo que es la producción de un evento, de un festival, que a lo mejor es algo que los que hacéis producción pues en algún momento también llegáis a hacer, ¿no? Que es algo también muy bonito. Os voy a contar un poco la trayectoria de cómo llego a este festival que tenéis aquí, que se llama La Mirada Tabú, y un poco, como he hecho muchos festivales, os he traído los carteles y vamos viendo carteles diferentes y os voy contando un poquito de qué iba cada uno y por qué llegó a este que es La Mirada Tabú. Programar, aunque parezca lo contrario, es una labor súper creativa que requiere muchísimo trabajo, mucho rigor, conocer muy bien el audiovisual. Para conocer muy bien el audiovisual hay que ver muchas películas, muchos cortos, ahora también muchas series. Para hacer cine hay que ver muchas cosas también, que es lo primero que os diría, que tenéis que ver y ver, aparte de estudiar, por supuesto. Y para que os hagáis una idea, yo soy de Zaragoza. En Zaragoza, cuando yo tenía vuestra edad, no había nada de cine y audiovisual. Yo hacía ciencias puras y en realidad yo he hecho veterinaria. O sea, para que os hagáis una idea de a veces los caminos extraños que tiene esto del audiovisual. Pero en un momento dado pues decidí que lo que me gustaba era el cine y empecé de una manera absolutamente por unos caminos, digamos, muy diferentes porque allí no había donde estudiar. Luego ya con el tiempo sí pude salir fuera, pero en ese momento no. Entonces yo leía muchas revistas de cine, que iba a la biblioteca, entonces había bibliotecas y revistas y libros, me leía muchos libros de cine, iba a la Filmoteca de Zaragoza, que siempre ha sido una ciudad que ha tenido mucha actividad de filmoteca, de cineclubs, de salas de cine, que no eran solo las comerciales, había muchísimas cuando yo era jovencita. Y me empecé a juntar con gente que le gustaba el cine y empecé a hablar de cine. En definitiva, cuando ves una película lo que te gusta es comentarla y empecé a aprender a mirar esa pantalla de cine. En un momento dado me di cuenta que en mi comunidad en Aragón, sabéis que hay grandes cineastas, os voy a nombrar algunos que conoceréis: Luis Buñuel, que era de Teruel, de Calanda, José Luis Borao, Carlos Saura, de Zaragoza y de Huesca, José María Forqué, de Zaragoza también, Segundo de Chomón, de Teruel, el pionero de la animación. Creo que hay alguien que hace animación por aquí, no sé si os suena Segundo de Chomón. ¿Le suena a alguien? Es el padre de la animación española y de los efectos especiales de comienzos del cine. Alguien que competía en los efectos especiales con Georges Méliès. ¿Sabéis quién es Georges Méliès? Vale. Bueno, pues el español, aunque en realidad trabajó sobre todo, aparte de en Barcelona, que es donde vivió, en París y en Francia y en Italia, era Segundo de Chomón, que tenéis que investigarle y tenéis que ver sus cortos maravillosos también. Bueno, pues un sitio tan rico en cineastas, yo fui descubriendo que también tenía muchos cineastas que hacían cortos, desde amateurs hasta profesionales. Ahora hay una profesionalización del cine desde la juventud muy alta,
también porque la democratización de los medios digitales lo ha hecho posible, pero en ese momento yo conocía a gente que todavía rodaba en 35 milímetros o en otros formatos que se llamaban Super 8, 16 milímetros, 9 milímetros, que no sé si os suena, que eran los formatos no profesionales del cine, con los que se hacían pues, esos primeros cortos, muchos de mis amigos, ¿no? Los que empecé a hacer, ¿no? Que les gustaba el cine, y yo empecé también a hacer producción, a ayudarles, bueno, y así empecé, ¿no? Y descubrí que había mucha gente que se dedicaba al cine y que merecían ser contados, ¿no? Porque me di cuenta que solo los grandes nombres tenían ciclos o tenían libros o tenían recopilatorios, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer mi propio inventario de cineastas de mi comunidad, absolutamente por mi cuenta, porque se me ocurrió y porque encontré como una especie de vocación, ¿no? En lo que es la recopilación, el inventariado. Y yo, claro, todo eso lo hacía porque me gustaría, o sea, mi vocación era mostrarlo, ¿vale? Y empecé a hacerlo, mostrarlo de una forma absolutamente, digamos, autónoma, porque yo siempre he sido autónoma, que no os lo recomiendo, pero bueno. Y empecé a mostrarlo en un bar de un amigo que estaba en el centro de Zaragoza, que se llamaba Casa Lac, y yo le propuse hacer todos los martes unos cortos a la hora del café, que le llamábamos los cortos de café, aunque se alargaba hasta la noche, ¿no? Y empecé a mostrar cortometrajes de toda esa gente a la que yo había ido conociendo pues en diferentes cineclubs, en la filmoteca, en reuniones de gente que hacía cine, etc., ¿no? Y a partir de esos cortos de café yo hice una base de datos que me hice yo misma, que no soy bibliotecaria ni documentalista en ese sentido, pero aprendí a hacerlo de una forma totalmente autodidacta. Hice una base de datos de más de 3.000 obras, de los que no eran, digamos, los famosos nombres del cine, ¿no? Y pensé en hacer un proyecto, y ese proyecto que se me ocurrió hacer se llamaba Travesía. ¿Por qué le llamé así, Travesía, el audiovisual aragonés? Porque en mi comunidad siempre ha sido muy difícil hacer cine, siempre ha habido muy pocas ayudas porque somos muy poca población, por lo tanto tenemos menos ayudas del gobierno central, y siempre ha sido una tierra muy árida, una tierra donde está el desierto de los Monegros, que os sonará quizás, una tierra muy dura, una tierra de polvo, viento y sol, que decía la Bordeta, un lugar en el que es muy difícil que nazca lo artístico. Pero sin embargo lo artístico nace, ¿no? Casi como una flor en el desierto. Y entonces de ahí me vino un poco la idea de que hacer cine era como atravesar el desierto prácticamente. A veces lo sigue siendo, por supuesto. Y entonces le puse este título, Travesía del audiovisual aragonés, y pensé en hacer una recopilación de 50 años del cine aragonés. Empecé donde se habían quedado otros estudiosos del cine, que eran los años 50, y llegaba hasta el 2003. ¿Por qué? Por dos hitos que descubrí en mis investigaciones. Descubrí que en los años 50 la primera productora que salió de Zaragoza, que se llamaba Moncayo Films, hizo largometrajes para el mercado nacional, incluso contrataban a Mario Camus o a directores de renombre. Y esa productora, que duró 10 años, se extinguió porque era muy difícil sacar aquello adelante. Estaba formada sobre todo por fotógrafos, directores de fotografía y guionistas que luego trabajaron en el cine español, y se murió esa productora. Y en el 2003, en el 2002 para ser exactos, un realizador de allí, que era pues 5 años mayor que yo, creo, que es Miguel Ángel Lamata, no sé si os suena, bueno, pues decidió hacer su primer largometraje, rodarlo en Zaragoza, con equipo de Zaragoza, con producción de Zaragoza. Entonces, 50 años después, volvía a existir algo, o sea, un intento, digamos, parecido, aunque fue al final aislado. Entonces, ese arco de 50 años es lo que yo recopilé en esta exposición. Y para que os hagáis una idea de cómo salen a veces las cosas, este era el otro cartel, teníamos cartel en negativo y positivo, yo propuse esto a un lugar que era la Diputación Provincial de Zaragoza, que tiene un palacio muy bonito, que es un palacio expositivo. Es un palacio que tiene, no sé, 3.000 metros cuadrados, una barbaridad.
Entonces yo hice un proyecto y lo presenté con la inconsciencia de mis 20 y tantos años. Y entonces yo no era nadie también, evidentemente para ellos no era nadie. Y dio la casualidad de que allí estaba pues una especie de político que no era el más alto ni el más bajo, intermedio, que me había dado clase de geografía en el cole y que me conocía, claro, y me quería mucho además. Y entonces miró con cariño el proyecto, pero claro, al final se aprobó entre todos y yo pasé de gestionar 0 euros en el bar de enfrente exactamente, que era Casalac, a gestionar 120.000 euros, que para el año 2002 era muchísimo dinero. Y con ese presupuesto y el palacio entero, en un tiempo récord de 6 meses, hicimos una macro exposición en la que recreamos una sala de cine con proyector de 35 milímetros que llevamos exprofeso, con una cabina de proyección con ventilación que construimos, con formatos en Super 8, en 16, entonces VHS, Betacam, Numatic, no sé si os suena todos estos otros formatos, hasta los CD-ROM que había entonces, que no existía ni siquiera todavía el DVD. Hicimos un catálogo precioso, que lo hizo el Premio Nacional de Diseño, que sería después Isidro Ferrer, y hicimos un inventariado en un CD-ROM. Esa base de datos le dimos formato en aquel CD-ROM y sigue a día de hoy siendo lo único que se ha hecho de recopilación hasta el año 2003. Bueno, y en esta exposición además montamos una sala de montaje con moviola, montamos una especie de sala con televisores para pasar cosas interesantes que habían hecho las televisiones en la comunidad o las desconexiones territoriales, mejor dicho, en ese momento, que todavía no teníamos televisión autonómica. Hicimos una cosa muy bonita que se llamó vídeo a la carta. Yo el vídeo a la carta, en realidad, lo conocía o sabía que existía esa posibilidad porque en mi afán de ver cosas, yo no me iba de vacaciones con mis amigas, sino que ahorraba mi dinero de los trabajos que hacía, aleatorios, y me iba a Barcelona, a la Caixa, que tenía una mediateca. Y en esa mediateca tú tenías un listado y sacabas un Betacam de Bill Viola, de Nam June Paik, no sé si os suenan, los padres de la videocreación, de gente que hacía animación internacional, todo. Y claro, yo ahí aprendí cosas que no habría aprendido de otra manera y ya me conocían y yo iba allí a ver cosas pues siempre que podía. Entonces pensé que ese formato para esta exposición vendría muy bien y que estaría muy interesante que la gente, el público en general, entraran en aquel espacio que es muy céntrico y bueno, pues que cogieran esos vídeos de gente que no conocían, se los pusieran en un televisor y se sentaran a verlo. Y así es como nació aquel vídeo a la carta por el que pasaron 40.000 personas en 2 meses y pues tuvo muchísimo éxito porque se mostraba a la gente cosas que nunca habían visto y que no sabían ni que existían y que no había otro foro donde verlas. Porque cuando hacéis un cortometraje, ¿dónde lo mandáis? A festivales. Pero no hay espacios televisivos normalmente donde ver cortometrajes. Antes había alguno más, ahora cada vez menos. Existen las muestras, los festivales, pero a no ser que vayas puntualmente una vez al año, pues te lo pierdes, ¿no? Luego, desde luego está la gran plataforma que es Internet, pero en Internet no está todo. En Internet hay cosas que las suben los autores, hay otras que están pirateadas y otras que nunca veremos allí, ¿no? Y luego las plataformas, Netflix, HBO, Amazon, no suelen tener cortometrajes. La que tiene es una plataforma que se llama Filming, que conoceréis, que igual estáis suscritos, que os la recomiendo, y es donde pueden verse cortometrajes, ¿no? Poquitos, pero se pueden ver ahí. Entonces, esos otros formatos, también entonces el cine documental, que ni siquiera se pasaba en los cines comerciales, el cine experimental, la animación en formato largo o corto, pues ¿dónde se muestran? Pensaba yo. Bueno, pues de ahí nació también mi interés para que se mostraran, porque claro, cuando tú haces una obra audiovisual no es para dejarla en un cajón, es para compartirla con las personas, ya sea por una parte de afán artístico y ego, que evidentemente todo el mundo que hacemos lo tenemos en mayor o menor medida, o ya sea porque lo quieres compartir, porque quieres contar una historia
de crítica social, una historia romántica, quieres hacer reír a la gente, quieres hacerles llorar, lo que sea. Pero en definitiva quieres compartirlo, eso es el cine, ¿no? Entonces de ahí un poco nace toda la historia de por qué yo al final me dedico a programar. Después de esta programación hice muchas otras, que no os las voy a contar en detalle, pero de esa nació una muestra en otro espacio al lado del que os cuento, pero con muchísimo menos presupuesto y mucho más humilde, pero que funcionó durante 12 años, que se llamó Proyecto Aragón, que era, bueno, pues cortos aragoneses y documentales, etcétera. Poníamos todos los meses del año, menos en verano, hacíamos un programa estable. Y se llamó Proyecto Aragón y por allí pasó pues gente como Paula Ortiz con sus primeros cortos, que la conoceréis, ¿no? La directora de La Virgen Roja, Pilar Palomero, la directora de Las Niñas, y como ellas, muchísima otra gente que conoceréis en buena medida, Nacho García Velilla quizás, no lo sé, y otras personas que igual no conocéis, pero que hacen cine a día de hoy de forma profesional. Después también me dediqué a hacer exposiciones en paralelo, exposiciones, por ejemplo, de coleccionistas de cine, un coleccionista con el que me topé, que me ayudó muchísimo en la exposición de Travesía con sus cacharritos de cine o sus aparatos de cine, y que era un forofo de Greta Garbo y había coleccionado toda su vida cosas de Greta Garbo. Entonces hicimos una exposición sobre Greta Garbo. Proyecto Aragón tuvo muchos carteles diferentes, pero el leitmotiv principal fue esta A tumbada, que después la habréis visto en muchísimos sitios, pero que la originaria era de Proyecto Aragón. Bueno, no lo sé, pero el caso es que es del año 2004, data. Y esta tumbada que veis que tiene una curva, como si fuera un ojito que está mirando, ¿no? Como si fuera el ojito y el párpado. Entonces, bueno, cuando se hace un proyecto es muy importante el título. Fue muy importante el título de Travesía, yo os he contado por qué. Y este también, porque era proyectar la obra de los aragoneses, Proyecto Aragón. Tuvo muchos formatos diferentes, los carteles, la programación, y hicimos también talleres, pues los primeros talleres de videodanza, de videojockey, de cine experimental que se hacían en Zaragoza, los hicimos dentro del ciclo, con bueno, diferentes ayudas, porque evidentemente no había mucho presupuesto y había que buscar patrocinadores para que colaboraran en cosas, pero bueno, fue saliendo. Y empezamos a hablar de las pantallas extendidas, de las pantallas múltiples, que desde la pandemia lo hemos acogido como algo habitual, pero que en ese momento nadie sabía lo que era, de las videoinstalaciones, que es la creación de narraciones en pantallas en el espacio. Si vais a veces a un museo o a una galería de arte y veis proyecciones en el espacio donde se cuenta una narración en varias pantallas, eso es la pantalla extendida en realidad, ¿no? Que ahora la hemos asimilado por el Zoom y por las videoconferencias. Y bueno, pues pasamos de blanco y negro al color en los carteles y fuimos avanzando en unas muestras por las que pasaron, cada sesión se nos llenaba y había 300 butacas, y estuvimos 12 años y pasó pues muchísima gente. Ya os digo que prácticamente todos los cineastas, o por lo menos los que yo conocía. Como dato curioso, deciros que casi todo eran hombres al principio y que yo buscaba debajo de las piedras con candil mujeres directoras, mujeres realizadoras, y casi no había. De las primeras fueron Paula, Pilar y otras que no conocéis. Y sí que con el tiempo pues pasamos de que eran un 3% en los 12 años que duró la muestra a un 15%. De un 3 a un 15 en tan poco tiempo fue brutal. Y entonces, bueno, ahí empezó un poquito también en toda España, ¿no? Las mujeres a empezar a dirigir y a contar. Que hasta ese momento era raro, eran más las script o las guionistas en todo caso, las ayudantes las maquilladoras, las de vestuario, todas estas cosas, montadoras, ¿no? También, pero llevar la producción y la dirección era algo que todavía no lo habían hecho casi las chicas, ¿no? Bueno, y andando en el tiempo he hecho más proyectos, vamos a llegar a la mirada Tagüe en breve, pero me paro en este, que es dedicado a Luis Buñuel. Luis Buñuel es un director icónico, un director que os recomiendo, tiene 33 películas,
desde el corto Un perro andaluz, que es el corto surrealista y la película surrealista por excelencia, si conocéis un poquito lo que es el movimiento de cine surrealista, hasta películas pues, más comerciales, hasta ganar el Oscar, hasta ganar Cannes, Venecia, pero siempre con un punto de vista muy transgresor, muy diferente y mirando la realidad con otros ojos, con otra mirada. Nos descubre siempre Buñuel cosas muy distintas. Entonces hubo una exposición universal en Zaragoza en el 2008 y yo propuse que se creara un espacio dedicado a Luis Buñuel en el que proyectamos a Luis Buñuel, hablamos sobre Luis Buñuel e hicimos también una obra que era a caballo entre lo que era el vídeo en directo, la música en directo, danza y teatro en directo. Fue un trabajo muy bonito que se llamó El ojo fragmentado y fue un gran espectáculo dedicado a Luis Buñuel. Para que os hagáis una idea de que hacer producción y hacer cosas relacionadas con el cine no solo es hacer un cortometraje, una película, un documental, sino que también hay múltiples posibilidades, ¿no?, de hacer cosas. Evidentemente, pues en este proyecto había dirección artística, había actores, bailarines, había regiduría, había producción, ayudantes de producción. Fue un proyecto pues claro, para una expo que fue importante, ¿no? Entonces, bueno, pues fue también una temática muy rica porque Buñuel da para mucho. De Proyecto Aragón me llamaron, de un espacio nuevo que abrían en Zaragoza, que se llamaba Etopía, que acaba de cerrar. Ahora mismo han cerrado muchos espacios en Zaragoza que existían emblemáticos por cambios políticos. Y en Etopía querían llevar las nuevas tecnologías. Y esto estamos hablando del año 2013. En el 2013, lo que era el videomapping, lo que era la realidad aumentada, las gafas para ver realidad aumentada, lo que eran los hologramas, todas estas cosas era el ABC, ¿no? Entonces vieron el potencial que tenía la otra muestra que yo hacía y que estaban todos los autores y me llamaron para que yo hiciera un programa dedicado a lo mismo, pero nuevas tecnologías. Entonces había menos autores, pero existían, yo los conocía, y formamos pues, durante 5 años una serie de eventos. Ahí había mucho más taller, había intervenciones en una fachada de luces LED que se veía desde la estación de tren cuando bajabas de la estación del AVE, podías ver en la fachada las intervenciones artísticas de estos videoartistas y realizadores, etc. Entonces, bueno, también fue pues, un proyecto muy bonito que unió pues eso, el cine, el audiovisual y las nuevas tecnologías que ahora están todas ya superadas y asimiladas, pero que entonces, bueno, pues estaba experimentando con eso también. Y bueno, veis que había también diferentes formatos. Y después, bueno, hice más festivales, más muestras, hasta que llegó el momento en el que, no sé si sabéis, que el hacer cine y hacer actividades culturales, programar y hacer gestión cultural es una labor heroica, creo que lo sabéis. Es una labor en la que hace falta encontrar siempre financiación para sacar adelante los proyectos y para pagar a la gente que trabaja, porque es un trabajo, ¿no? Es una profesión de la que hay que vivir. Entonces, todos estos proyectos, pues por cambios políticos o porque en concreto Proyecto Aragón lo patrocinaba una caja, que era la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que la absorbió Ibercaja cuando pasó toda la crisis de los bancos. Entonces, los bancos no tenían obligación de hacer actividad cultural y las cajas de ahorros sí, para sus socios. Entonces, los bancos dejaron de hacer actividades culturales. Por lo tanto, muchísimos programas en España se acabaron por ese motivo. Y otros se acabaron pues, porque hubo cambios políticos, no porque los proyectos estén adscritos, en mi caso, a una ideología u otra, porque yo sí que la tengo, pero yo creo, siempre he pensado que la cultura es de cualquier lado y que la cultura tiene que promoverla a la izquierda, a la derecha, al centro, me da lo mismo, y entonces eso tiene que existir aunque haya cambios políticos, pero los políticos no piensan lo mismo que yo, entonces ahí viene el problema. Bueno, entonces de repente se me acabó todo lo que yo hacía en ese momento, en ese ámbito me refiero. Yo ya había empezado a hacer documentales, doy clases de lenguaje audiovisual,
pero me encanta programar, es una pasión que tengo, y decidí hacer otra cosa que se me ocurrió. Bueno, a veces uno tiene muchas ideas al día y son ideas que las metes en un cajón y no van a ningún lado, y a veces entre todas esas que tienes una idea feliz. Y realmente la idea más feliz que yo he tenido en mi vida ha sido esto, que os voy a contar, que se llama la mirada tabú. ¿Y de dónde viene? Pues viene también de tantas cosas en la vida, del azar. Yo tenía un amigo que tenía unos bares en Zaragoza y que le gusta mucho el cine y que siempre quería hacer algo de cortos en su bar. Hasta que de repente cogió una sala más grande, una sala de conciertos, donde había escenario, proyector y pantalla, estaba bien equipada, y me dijo, pues Vicky, es el momento, piensa algo que hacemos algo. Entonces se llamaba la Sala López, que era una sala gigante, que con la pandemia también vino a menos, donde yo pensé en hacer algo que tuviera que ver con el cortometraje, porque ver en un bar cine, pues no, hay que pensar en que el público algo más de 15 minutos de cortos no va a ver en una sala de conciertos, ¿no? Y luego que tuviera que ver con algo lúdico, con algo también divertido, interesante y diferente. Entonces se me ocurrió algo que no existía y que sigue sin existir en España y en el resto del mundo, que es el cine en relación con el tabú. Es un festival único, os lo digo, porque si todos los años busco a ver si alguien lo hace, y no lo hace nadie más que nosotros, y le llamé La Mirada Tabú. Y desde ese momento, bueno, pues hacemos el festival, que ya va a cumplir este año 12 años. Lo que pasa es que durante 2 años, por cuestiones de financiación, no se pudo hacer, por lo tanto hubo 2 años vacíos. ¿En qué consistía este festival? Y ahora os pondré el spot primero que hicimos. Pues en que 4 locos, que era el chico que tenía el bar y yo, y mis amigos de cine, junto con alumnos, que yo doy clase a gente como vosotros y a gente también adulta, entonces, bueno, apasionados del cine, a los que, bueno, pues les contagié la ilusión, me ayudaron también y montamos un festival. Un festival de cortometrajes con vocación de ser algo profesional y de algo que creciera. Evidentemente eso requiere muchísimo trabajo todo el año y requiere mucha organización y una serie de hitos que os voy a enseñar ahora el dossier para que veáis un poquito cómo es por dentro, cómo es a día de hoy, ¿no? Porque empezó en el ABC. ¿Qué tenía de particular esto? Que eran cortometrajes hasta 15 minutos. Empezamos con cine español y entonces no existían todavía las plataformas de Fesjon, si conocéis, de Film Free Away, de Movibeta, que son plataformas donde tú te inscribes y por 2 euros o por un bono, para que te salga más barato, tú subes tus obras, tus cortometrajes a festivales de todo el mundo. Si son españoles en español y si son internacionales los tienes que subtitular mínimo por lo menos al inglés. Entonces así es como se mueven los cortometrajes ahora. En ese momento nos mandaban, yo recuerdo todavía VHS, imaginaros, pero nos mandaban sobre todo DVDs. Yo tengo, mi hermana tiene en el pueblo un trastero mío donde están todos los DVDs de todos los años primeros de La Mirada Tabú y de los anteriores, que ahí están, formatos obsoletos ya, pero bueno, ahí están. Y entonces nos llegaron el primer año, yo recuerdo 600. Para nosotros era aquello inabarcable. Y entre mis amigos, mis alumnos, el dueño del bar y yo, nos pusimos a ver todo aquello y dábamos 2 premios que pagaba el del bar, imaginaros, sin ningún tipo de subvención. Nos subvencionó una empresa zaragozana de cerveza que se llama Ámbar, que quizás os suene, la zaragozana Ámbar. Una marca muy buena, pero más fuerte que otras, por cierto, y nos ponía pues lo que era el diseño gráfico, la imprenta, pues el fotocall, el roll-up, pues nosotros además hemos sido siempre muy chulos y no cobrábamos entrada, en fin, y además el dueño del bar regalaba la primera cerveza y regalábamos palomitas, imaginaros, es que aquello era la locura. Entonces, claro, se nos llenaba, por supuesto, ya sabéis que una de las claves para que se llene un evento cultural es dar algo, siempre. Pero aparte, bueno, poníamos sillas en el salón de actos, en la sala de conciertos, y la gente venía a ver cortos tabú. ¿Y en qué consistían esos cortos tabú? Pues en lo que es el tabú, que es algo difícil de definir, pero al final fácil de entender. Luego cerraremos con un corto que ha ganado el año pasado
que es de un autor joven, interpretado por un chico joven, y entenderéis un poquito a qué nos referimos, ¿no? El tabú es todo aquello que no contamos, bien porque nos cuesta contarlo, bien porque nos da miedo, nos da vergüenza, nos da apuro, bien porque es algo demasiado personal, bien porque la sociedad no nos va a admitir eso, ¿no? Ahora estamos llenos de tabúes, ahora estamos llenos de cancelación, ahora en las redes sociales no se puede contar nada, pero es que en la realidad menos todavía, ¿no? Pero la sociedad ha evolucionado hacia no poder contar, eso es una realidad, pero hace 12 años, en concreto 14, realmente sí que se podían contar más cosas, ¿no? Entonces puedes contar desde algo que te supone un problema, ¿no? Algo que tienes una fobia, una inseguridad, una historia de amor o de desamor, hasta pues entrarían cosas como el bullying, el acoso, la violencia de género, la soledad en la tercera edad, la incomunicación. Entran tantos temas de los que realmente no hablamos, algunos porque realmente socialmente es difícil hablarlos y otros porque nosotros tenemos nuestras propias tabúes, ¿no? Interiores. Entonces recuerdo que el primer año nos llegaron, los autores lo entendieron como algo erótico y nos llegaron todas las posibilidades que os podáis imaginar, que ya me las he visto todas, y entonces me di cuenta que había que afinar las bases. Para hacer un concurso hay que hacer unas bases diciendo qué objetivos tiene el festival y qué premios das, y bueno, una serie de cosas rigurosas. Luego os enseñaré unas bases también. Y en aquellas bases, afinando, allá al segundo y tercer año conseguimos que empezaran a entender los autores que era el tabú. Entonces ya nos empezaron a mandar cosas como pues una relación de una señora muy mayor con un chico joven, por ejemplo, que en ese momento pues todavía era más tabú que ahora. Sí que hay películas en el cine que hablan de eso, pero entonces no, ¿no? Una niña, recuerdo, que se llamaba Adri, que ganó el segundo año, que era una niña que hacía competición de natación en alta competición, a la que le vino la regla. Entonces no sabía cómo ponerse el tampón, no se lo quería decir tampoco a su profesor ni a su padre, porque sabía que rendiría menos y que la sacarían del equipo, ¿no? Entonces no se hablaba de los abusos a los deportistas y de la presión a los deportistas todavía. Y aquel corto nos impactó mucho porque veías a la niña, o sea, era un corto muy sutil donde ella se mete al baño, ves que no se puede poner el tampón, que está ahí como sudando, la oyes, tal, zarcear, y luego sale y la ves nadar en la piscina. Entonces es un plano cenital donde ella nada y se ve un hilito de rojo, ¿no? Y ahí acaba el corto, ya sabes que va a acabar su carrera de competición total. Pues eso era un tabú, eso no se podía contar entonces. Ahora ya sabemos lo que sufre Nadal, pero entonces no sabíamos casi nada de todo esto, ¿no? Las personas que no nos dedicamos a diferentes aspectos. Y entonces, para que os hagáis una idea, también otro corto que ganó el tercer año fue, cuando todavía era de ámbito español, un ex convicto de ETA que sale y va a su localidad y entonces, bueno, se encuentra en una casa donde no tiene luz, agua, tal, e intenta darse de alta, no le quieren atender, no puede tener agua corriente, no tiene calefacción, no le dejan comprar nada en el supermercado, le niegan el saludo. Entonces empiezas a hacer obras en su casa y tú ves cómo empieza a hacer obras en plano detalle y no sabes bien qué está haciendo. Va, vuelve, torna, le pasan cosas cada vez peores y al final, como acaba la película, también con un plano cenital maravilloso en el que ves que en la casa esta, que había sido su casa o la de sus padres, se entiende, anterior, se ha construido en una habitación un lavabo, un váter, se ha puesto un hornillo y se ha construido una cárcel, ¿no? La habitación de la cárcel. Entonces acaba con un plano cenital donde él se ha ido encerrando otra vez en su casa porque la sociedad le ha ido encerrando, ¿no? Entonces es abrumador porque tienes sentimientos contradictorios. Por un lado es un etarra, ¿no?, que ha puesto bombas y ha matado a gente inocente, y por otro a él están haciendo, ¿no?, también algo pues que a lo mejor no está bien, ¿no? Y entonces cómo él acaba otra vez volviendo a su cárcel, ¿no?, de alguna manera, a su cárcel física y psicológica. Ese también ganó, porque nos impactó muchísimo, nos acordábamos siempre luego de ese corto. Pues eso tan difícil de entender y de contar, pero que nos conmociona y también nos hace pensar un poco
qué haríamos nosotros, ¿no? y nuestros sentimientos contradictorios, y que nos hace tener una visión crítica de la realidad, no ni blanco ni negro. De eso va La mirada tabú. Entonces, bueno, es un festival que ahora tiene lugar en diciembre en la Filmoteca de Zaragoza, que tuvo lugar en varios locales de Zaragoza hasta que ya pues el dueño ya le cerraron varios locales y ya no pudo continuar con aquel esfuerzo económico también. Estuvo 2 años languideciendo y después, bueno, pues lo recuperó el Ayuntamiento de Zaragoza, que fue un milagro. Y fue un milagro porque la persona que entró, que parecía que no iba nunca a patrocinar algo como La mirada tabú, que es un festival difícil de patrocinar. Yo voy a un banco y La mirada tabú le suena fatal, hasta que no cuento de qué va, y aún así. Y pues la chica que entró en cultura resulta que había sido público de La mirada tabú, que venía con su marido y su hija a ver aquellos cortos, imaginaros, ¿no? Una niña de 9 años. Y dijo, hombre, claro, es muy interesante porque nos hace pensar, ¿no? Entonces, también tiene una vertiente social, tiene una vertiente de género, damos varios premios a día de hoy y ha ido creciendo un poquito, cada vez más, pero de una forma sostenible. Porque si algo es importante en este mundo en el que nos movemos, tanto para hacer producción, realización, gestión cultural, animación, es abarcar proyectos que sabemos que podemos hacer, hacerlos bien desde el principio o procurar hacerlos bien. Luego hay muchos imponderables, por supuesto, y hacer que eso tenga sostenibilidad en el tiempo y vaya creciendo. Es mucho mejor y mucho más sensato y nos va a salir mejor así a la larga que empezar por un largometraje o por una cosa súper ambiciosa, ¿no? Porque después eso siempre va a ir, digamos, minándose, ¿no? Y nos vamos a sentir frustrados o que hemos perdido el tiempo o que no lo estamos haciendo bien. Entonces es mejor abarcar cosas que sabemos que podemos abarcarlas y hacerlas luego que crezcan en el tiempo. Yo, por lo menos, tal y como hemos hecho las cosas o como las he hecho yo siempre. Os pongo los diferentes carteles que variaban según la sala. Primero fue la Sala López, luego era una sala que se llamaba King Kong. Este fue otro cartel que tuvimos varios años. Después ya, cuando lo retomamos con el Ayuntamiento de Zaragoza, empezó a centrarse los carteles en la mirada hacia realidades ocultas, que es un poquito esta mirada como a través de una puerta. ¿Si habéis visto Terciopelo Azul de David Lynch? ¿La habéis visto? Está inspirado el cartel en un fotograma de la película. David Lynch, que acaba de fallecer hace poquito. Después empezamos ya a hacer algo más gráfico, geométrico, y los colores identitarios del festival empezaron a ser estos: rojo, negro, blanco y azul. Esa mirada prohibida, digamos, esa mirada tachada, esa mirada que se va al otro lado, ¿no? Como esta mirada del ojo del señor que se va al otro lado de la cabeza. Esta mirada que alcanza otras realidades a través de esta escalerita que sale del ojo de la alcantarilla y sube hacia arriba. O el último, esta mirada que vuela, esta mirada que nos hace también ensoñar y ver otras realidades, ¿no? Entonces, os voy a poner pues, 2 spots, el primero y el último, para que veáis también un poquito la evolución. Vamos a ver el primero y luego veremos el último, duran 1 minuto cada uno. Este spot, que nos lo hizo un chico que además lo hizo por amor al arte en aquel momento, que no podíamos hacerlo de otra manera, está inspirado en una película de Buñuel que se llama El discreto encanto de la burguesía. ¿Lo habéis visto? El cartel es unas piernas y un sombrero hongo, y es una película que habla de los sueños, del deseo frustrado, también del erotismo, porque Buñuel siempre habla de eso de una forma velada. Entonces, bueno, pues ese fondo es la ciudad de Zaragoza y era pues estas piernas sombrero, ¿no? Que pasan hacia la sala. Hemos tenido muchos expos diferentes y el del último año, que es muy, muy, muy sencillo, pero que es bonito, es este.
Se me ha ido. Voy. Spot aquí. Veis que ha cambiado el formato, ahora hacemos pildoritas, porque este spot se repite en todas las sesiones al comienzo, en los vídeos que hacemos del festival, etc. Y para que os hagáis una idea del tipo de obras que nos llegan, os voy a poner un resumen del año pasado, que tiene pues unos segundos de cada obra de las que nos han llegado a concurso. Si al principio nos llegaban 600, después con el tiempo nos empezaron a llegar, a través de plataformas ya que os he nombrado, obras iberoamericanas, entonces, y alemanas y de Oriente, sobre todo de Japón. Entonces pensamos en abrirlo y que fuera internacional. Entonces ya pasamos de nacional a internacional y a día de hoy nos llegan más de 4.000 obras. El equipo ha crecido también, por supuesto es un equipo, digamos que las personas que trabajan durante el festival todo el mundo cobra. Las personas que vemos cortos todo el año, 4.000, somos 7 y son todos estos con los que empecé, más gente que se ha sumado por el camino, que son amigos cinéfilos, que les encanta y que luego participan en el festival y tienen también pues un regalo de la plataforma de Filmin, la posibilidad de estar con gente como Isaki Lacuesta, que acaba de ganar el Goya Mejor Dirección por segundo premio, fue nuestro padrino, tenemos padrinos y madrinas hace años y este año fue Isaki Lacuesta. Entonces, cada vez digamos que intentamos llevar a gente del cine importante, pero que no son ni Almodóvar ni Penélope Cruz, sino que son personas que han hecho cosas diferentes en el cine. Y el ejemplo claro es Isaki Lacuesta, si seguís su carrera en corto y en largo y en experimental y en videocreación, tiene cosas muy interesantes y tiene una mirada diferente a la realidad, muy inteligente, muy cinéfila también, y era alguien pues que nos hacía mucha ilusión tenerle como padrino. Entonces este año le tuvimos. Para que os hagáis una idea de esas obras, elegimos unas 50 de 4.000 y de esas 50 pasan a un jurado profesional, normalmente realizadores o periodistas o gente de artes plásticas también, porque nos gusta una mirada más interdisciplinar, o críticos de cine, etc. Y vamos a ver un poquito qué obras hay a concurso en el tráiler, ¿vale? Os lo pongo. Deciros también que hace 3 años se me ocurrió tener una banda sonora del festival. Entonces son versiones de canciones que hacemos con un grupo de allí que se llama Crisálida Rock, y esa banda sonora del festival la utilizamos pues en el momento de la clausura, de los premios, etc. Y también en este vídeo resumen de las obras a concurso. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, no, no, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me. If the sky that we'll look upon shall tumble and fall, all the mountains shall crumble to the sea.
No, I won't shed a tear just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, no, no, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, no, no, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Wherever you're in trouble, could you stand by me? Oh, no, no, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me. Bueno, me dicen que quedan 5 minutos, entonces no os puedo contar muchas cosas, pero sí que os voy a enseñar el dossier para que veáis toda la labor de producción que tiene un festival. Pero antes de eso, deciros que habéis visto rápidamente fragmentos de cortos que nos hablan de la violencia de género, pero que también nos hablan de la situación de la mujer en Irán. Nos llegan muchísimos cortos. El segundo país que manda más cortos después de España es Irán, y son chicas de 20 y tantos años. Mandan obras como las que habéis visto, algunas imágenes igual las habéis reconocido, que son de Irán, y son obras con una mirada cinematográfica maravillosa, tienen un ojo cinematográfico muy bien educado y saben contar muy bien. Hemos visto también obras que hablan de una señora que va en un autobús y se dan las manos, del hecho de tocar al otro, ¿no? De la cercanía. Ahora los cortos que nos llegan, sobre todo de relaciones personales, tienen que ver con las relaciones líquidas. Si antes el tabú era lo erótico, 12, 14 años después el tabú es el amor, el compromiso, las relaciones en persona, las relaciones físicas. Es muy curioso cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Totalmente, y ahora los tabúes son otros, según también qué culturas y qué momentos del mundo. Casi es un festival antropológico al final, porque nos enseña realidades también que son de plena actualidad. De la pandemia, en su momento llegaron cosas sobre la pandemia, lógicamente, y entonces, bueno, para que os hagáis una idea de un poquito cómo sería la memoria. Cuando haces un festival, luego tienes que hacer una memoria de lo que has hecho, y no sé si se lee, a ver, ¿se lee o lo amplío un poquito? ¿Se lee? Vale, bueno, pues el dossier final recoge todo el trabajo de todo el año, y es un trabajo en el que tú tienes que contar y justificar un presupuesto, por supuesto, hasta el último céntimo. Eso de que el cine está subvencionado y somos unos subvencionados no es verdad. Hay muchísimo trabajo que no se cobra, por desgracia, pero sí que luego hay que justificarlo todo muy bien, ¿no? Entonces, toda esta labor es la más ingrata. Programar es muy bonito, ver cortos es precioso, pero hay toda una labor previa, tanto de búsqueda de financiación como de organización, como luego la acogida a todos los invitados y autores, y lo peor de todo siempre es el cierre, porque estás tan agotado ya que ahora tienes que ponerte a hacer en un tiempo récord un dossier. Entonces, bueno, en el dossier lo que hacemos es la justificación del festival de cada año,
es un texto que justifica el por qué has programado lo que has programado, porque tiene que tener sentido lo que programas dentro del concepto del festival. El equipo y los colaboradores, qué objetivos, las líneas del festival, a quién va, a qué destinatarios va, a qué colectivos, qué grandes temas tratas, qué objetivos tienes, ¿no? Las bases que elaboras cada año, la programación, nombrar las sedes, las actividades, todas las actividades previas que a veces se hacen a lo largo del año también, el programa y pues desde las obras que van a concurso hasta el palmarés, contabilizar los espectadores presenciales y online, que ahora es muy importante, porque online hacemos las sesiones a la par online en Facebook, entonces tenemos muchísimos espectadores, eso es muy importante también de contabilizar. En las redes sociales, el seguimiento de stories, de reels, y luego el clipping económico y de medios, que en realidad es ahí a donde van todos los que pagan, a ver el reporte que tienen, cómo tú has hecho el impacto en medios, ¿no? El impacto en radio, en televisión, en plataformas, en prensa. Entonces, si eso lo contabilizas, en realidad es dinero que ellos dejan de poner. El impacto de la mirada tabú es de casi 80.000 euros en medios, y es un dinero que deja de poner la administración y que nosotros hacemos que todo eso salga a la luz con un trabajo ingente de pues 2 personas solo de comunicación, imaginaros, ¿no? Y luego, ¿qué materiales has hecho? El diseño gráfico, tienes que hacer pues roll-ups, carteles, spots, cortinillas, carteles variando los colaboradores, con los logos, el folleto, en fin, sin fin de materiales del diseño gráfico. Y el clipping de prensa, ¿no? Todos los impactos pero desarrollados. Esto sería como a grandes rasgos. Trabajar todo esto requiere un proceso como hacer cine de preproducción y programación. Luego realmente sería el rodaje, hacer el festival, y la postproducción sería el cierre de todo y pagar a todo el mundo. Porque una de las cosas principales que os quería decir también es que cuando se hace producción es muy importante pagar pronto. Porque todo el mundo está esperando cobrar de su trabajo y quien promueve la película o el acto tiene que pagar primero, aunque cobre el último. Porque eso es muy importante para... hay que cuidar a la gente, hay que darles de comer, hay que darles de dormir si hace falta, y hay que pagarles a tiempo, ¿no? También eso es una cosa muy importante en la producción, para ser serios y profesionales, porque a todos nos gusta que nos pase a nosotros también, hay que tener en cuenta a los demás también. Creo que quedaban 5 minutos, que ya los he pulido, os iba a poner más cosas, pero creo que ahora vienen como 10 minutos de preguntas, ¿no? Vale. Sí. Bueno, yo sí que te quería preguntar, Vicky, y es, a la hora de hacer proyectos, tratando gente sobre su filmografía y demás proyectos, lo que te quería preguntar es cómo... Lo que te iba a preguntar era cómo filtras la gente a la que sí que vas a llevar ese proyecto a cabo, porque me imagino que antes de hacer uno, se te ocurren varias personas a las que podrías hacer un trabajo documentando todo su trabajo, pero supongo que por la antigüedad o por la cantidad de gente que te puede facilitar la información, hay algunos que se pueden hacer y otros que no. Entonces te quería preguntar cómo llevas a cabo la realización de eso. Vale, bueno, pues seleccionar efectivamente ya sea el padrino, a los invitados, es una labor de equilibrio. Por un lado, hay que contar con qué presupuesto tienes. Por otro lado, hay que contar con que sean personas afines a tu proyecto. Como os digo, pues Almodóvar tiene obras tabú en sus inicios, luego ya cada vez menos, pero sigue teniendo ese componente, pero para nosotros sería inasumible traer a Almodóvar, ¿no? Por ahora. Pero dentro de un espectro de cineastas asumibles, si estamos hablando de presupuesto, de realidades materiales, existen toda una serie de personas que hacen un cine heredado de Víctor Erice. ¿Sabéis quién es Víctor Erice? Un director muy importante de cine español que solo ha hecho 4 películas, de una mirada diferente a la realidad y de una mirada que tiene que ver a veces también con el documental y con la experimentación. Y están Erice, José Luis Guerín e Isaki La Cuesta, que son los 3 grandes de España en ese sentido. Y la heredera directa
mujer, porque hasta ese momento no había chicas, es Carla Simón. ¿Conocéis a Carla Simón y su cine? Alcarrás, verano del 94. Tenéis que ver cine. Bueno, pues precisamente de ellos, el que más afín nos era, tanto por quizás edad y momento vital, porque Guerín está más retirado y Erice ya ni te cuento, pues era Isaki Lacuesta. Entonces, ¿cómo llegamos a Isaki Lacuesta? Primero, conociendo su obra. Os digo que es muy importante ver cosas y ver qué hace la gente para saber si le quieres programar, y para eso hay que ver y tener un criterio, también educar tu visión y tu criterio y ver si cuadra con lo que estás haciendo. Y por otro lado, a veces el azar te ayuda o a veces te ayudan otras personas. A veces hay personas a las que te encuentras por el camino y te pueden facilitar un contacto. Deciros algo muy importante: la agenda de las personas no se da, ni se regala, ni se copia, ni se pide. Grabároslo a fuego, no se piden las agendas de nadie, porque no te van a querer en la vida. Lo que puedes es tener relaciones, ayudar tú a los demás también, y si los demás te quieren ayudar, bienvenido sea. Entonces, en ese camino de ayudar y que te ayuden y encontrarte con gente solidaria, por supuesto, y generosa, pues puede haber alguien que te dé el contacto de alguien que tú necesitas. Pero hay que hacerlo con mucha discreción y tacto. No puedes pedir todos los contactos del mundo a un periodista, por ejemplo, ¿no? Entonces, el de Isaki Lacuesta yo no lo tenía. No conocía a nadie cercano a su mundo, pero vi que le daban un premio en un festival de una ciudad cercana. Y ahí que me fui. ya veis que es que yo voy a los sitios porque todavía creo que funciona el estar físicamente en los sitios. Vamos, creo que funciona seguro. Entonces, bueno, dio la casualidad de que yo no lo sabía y en ese festival había unas personas a las que yo había invitado otras veces a Zaragoza, que eran Eulalia Ramón y Ana Saura, que es la hija de Carlos Saura y la reciente viuda de Carlos Saura. Yo a Carlos Saura le había entrevistado, le había traído también a cosas, entonces las conozco. Y entonces ellas estaban con Isaki, me lo presentaron y tuve el momento oportuno, porque en estas cosas también tienes que encontrar los momentos oportunos para invitarle al festival y contarle de qué iba. Y cuando le dije que era sobre el tabú y le expliqué lo que os explicaba a vosotros en lo que se llamaría un pitch de ascensor, pues me dijo, sí, voy a ir. Entonces dije, guau, va a venir. Bueno, pues vino, estaba nominado a los Forqué, era el mismo fin de semana, no fue a los Forqué, se quedó con nosotros todo el fin de semana y ha ganado el Goya hace poco, porque yo había visto su película de segundo premio en el Festival de Málaga y yo pensé que era la mejor película del año. Para mí lo sigue siendo. Pues ya sé que hay mucha gente que no lo piensa, pero yo sí que lo pienso. Y efectivamente, bueno, pues ha ganado el Goya de dirección. Había ganado premios en San Sebastián, muchos premios también internacionales, o sea que es uno de los grandes y hará muchas más cosas. Ahora está haciendo unas series muy interesantes que veréis en Netflix. Y bueno, pues es un poquito eso. Y luego a gente, digamos, no tan top, ¿no? Pues es a base de ir a sitios físicamente, ir a festivales, ir a proyecciones, conocer a gente, estar. Eso es muy importante, porque un email es muy frío. Por supuesto, yo he conocido y traído a gente por email también y ha funcionado bien, pero siempre funciona mejor si tienes la oportunidad de hacerlo en persona. Pero para eso, bueno, pues tienes que ir a los sitios, hacer ese esfuerzo en todos los sentidos, de tiempo, de dinero también, que es una inversión laboral al final, y o si no, pues a lo mejor tienes una obra, concurso en un festival y aprovechas para otra cosa, o tienes una beca para hacer unos días un laboratorio, que ahora se llevan muchos laboratorios audiovisuales y de guión, etcétera, ¿no? Entonces ahí conoces a otra gente. En fin, este mundo es un mundo también en el que tienes que relacionarte, claro. No relacionarte de venderte exactamente, sí relacionarte de conocer a tus colegas del medio y sobre todo de ver cine. Entonces así es como se programa viendo cine. ¿Alguna cosica que queráis? Sí, por ahí. Sí, cosica. Bueno, yo quería preguntarte si, o sea, lo del tema tabú me parece muy original, la verdad, porque no es algo que se le ocurra a cualquiera. O sea,
Yo te preguntar si se han emitido ya una vez en televisión los cortos o si has colaborado con alguna cadena importante. A ver, ¿sabes qué pasa? Que los cortos son propiedad de los autores. Entonces, nosotros los ponemos en el festival y también los ponemos a la par que en la Filmoteca. Hacemos sesiones online en Facebook, una única sesión, con el permiso escrito de los cineastas, porque sabéis que los cortos, como van a festivales, no pueden colgarse en internet hasta que no tienen una vida en los festivales, porque si no, no se seleccionan en festivales. Entonces, la plataforma donde sí que irá La Mirada Tabú va a ser este año la plataforma del Cervantes, que va a estar 2 meses, una selección de 10 cortos en mayo y abril, que a Alba ya le daré la dirección para que entréis porque serán de visionado público y es más o menos un corto por año de festival. Pues había un tope de 10 que yo podía seleccionar, se lo propuse al Cervantes, les gustó la idea y lo van a poner. También se van a hacer aquí proyecciones en Madrid, que os invitaré también, le mandaré a Alba, en la Fundación SGAE, en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE. Vamos a hacer una tarde, que es el 29 de abril, 4 horas dedicado a cortos de La Mirada Tabú. En este caso, cortos españoles, porque es la Fundación SGAE y son miembros de la SGAE, los autores, ¿no? En este caso no sean internacionales y en el caso de Cervantes sí. Y después en Filmin irán este año también una selección de los cortos. Igual que van otros festivales, que no van muchos, pero bueno, pues es una idea que gusta. O sea, eso sí que es cierto que suele gustar. Pero en televisiones, ¿qué programa tiene un espacio dedicado a los festivales? O sea, sí que en Días de Cine nos han nombrado, hemos salido, nos han puesto el spot en el programa de Días de Cine de los viernes, ¿lo veis? Programa de televisión española de la 2. Pero más allá de que te nombren en un telediario, en un programa, no hay programas donde se pongan cortos. Eso sería algo que habría que hacer, pero claro, la parrilla de televisión va por su lado. Sí. Versión española tenía cortos a veces, ¿no? Que ponía antes de las películas largas, pero ahora ya no lo hace. En el cine, pero hace muchos años, tú eres muy jovencito, no sé si lo has visto eso. No lo has visto, ¿no? ¿Sí? Ah, pues... Lo vi con la película 12 hombres justos, que tiene una versión española. Ajá, sí. Creo que está igual de calidad, lo lograron muy bien. Pixar lo hace, sí, pero como excepción. ¿Sabéis qué pasa? Que a los distribuidores programar cortos en los cines no les renta. No sacan beneficio. Y después de la pandemia, donde ya solo se va a los proyecciones evento, de Marvel, más un evento o una proyección con los autores y una charla y tal, es muy difícil llevar espectadores a las salas. Y para ver cortos ni te cuento. Porque la gente no paga por ver cortos. El público no paga ni por ver documentales. ¿Y cortos convertidos en una serie, como los de AppRobot, que es un conjunto de cortos? Claro, pero la serie tiene que estar en una plataforma para eso. Sí. Pero vamos, el formato de cortos individuales de autores es muy difícil de exhibir, por eso. Si tenéis la oportunidad de ver el canal de Vimeo del Cervantes y de venir a la Sala Berlanga, ahí estaré yo también. Y los autores. A vosotros. No sé Gracias, Vicky.